Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Dios me los bendiga. Me da mucho gusto saludarlos, ver que ustedes están con esa buena intención de poder aprender la palabra de Dios. Siempre que ustedes se conectan, pues es una buena oportunidad y a mí también me anima mucho porque hace que yo me prepare, que yo investigue, que yo entre pues a estudiar la palabra de Dios para podérselas compartir. O sea que a mí me ayuda mucho porque eso hace que yo me mantenga activo, ¿verdad? Y ustedes también, ¿verdad? Ok. Entonces, hoy vamos a estudiar una parábola que Jesús dijo acerca de un granito de mostaza, el grano de mostaza, ¿verdad? Esa es una ilustración que Jesús usó en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y lo usó tanto en Mateo como en Lucas, ¿verdad? Y la usó en dos situaciones diferentes, ¿verdad? Y eso es bien importante porque a veces nosotros hemos pensado de que está hablando de una cosa que generalmente nos dicen, pero en realidad está hablando de algo que va mucho más allá. Vamos a ver hoy eso, ¿verdad? Generalmente nos dicen de que, pues, si tuvieras una fe pequeñita, ¿verdad? Tú pudieras hacer grandes cosas, ¿verdad? Porque la fe mueve montañas. Pero en realidad la fe no mueve montañas, la que mueve la montaña es Dios, ¿verdad? Dios es el que mueve las cosas, no somos nosotros. Pero en realidad vamos a ver de qué está hablando esto, porque es muy importante entenderlo, ¿verdad? Bueno, la primera cosa que vamos a ver, la primera, de acuerdo al Evangelio de Mateo, en Mateo capítulo 17, si quieren apuntar ahí, en el capítulo 17, Jesús menciona acerca de esto, ¿verdad? Menciona acerca de la semilla de mostaza. En Mateo capítulo 17, Jesús advierte a los discípulos de que la gente no se da cuenta de muchas cosas que son obvias, ¿verdad? Sí se da cuenta de algunas cosas, pero de las cosas físicas, ¿verdad? Pero de las cosas espirituales no se da cuenta, ¿verdad? No se da cuenta, está como ciego, la persona está como ciega. Están pasando las cosas y no se da cuenta de lo que está pasando. Entonces, por eso en el capítulo 16 Jesús dice esto, ¿verdad? Aunque vamos a estudiar el capítulo 17, pero siempre es bien importante qué es lo que está pasando antes, saberlo para que cuando llegue al capítulo 17 donde dijo aquello, sepamos qué es lo que está pasando, porque si no, no vamos a entender, ¿verdad? En el capítulo 16 de Mateo, Jesús llega a, a decirle a sus discípulos que tengan cuidado, porque los fariseos eran personas religiosas, pero no tenían una conexión correcta con Dios, ¿verdad? Entonces ellos tenían una religión, pero no tenían una relación con Dios, ¿verdad? Entonces es bien importante esto. En el capítulo 16 llegan los fariseos y los saduceos, que eran dos grupos de religiosos que habían en el tiempo de Jesús. Unos creían solo en el Pentateuco, ¿verdad? Y en los Salmos, y otros creían en todos los demás libros, ¿verdad? Entonces, el asunto es que ellos tenían distintos puntos de vista y de apreciación de la palabra de Dios y del entendimiento acerca de Dios, ¿verdad? Y Jesús, al llegar ahí en ese tiempo, pues ellos estaban esperando a un Mesías, a un libertador que Dios iba a enviar, que estaba prometido, y que ellos estaban dudando y querían saber si era Jesús, ¿verdad? Si era Jesús o no. Entonces ellos querían que Jesús les comprobara con milagros y con señales, ¿verdad? De que Él era, ¿verdad? Para que creyeran en Él, ¿verdad? Entonces ellos estaban esperando milagros, ¿verdad? Que Jesús hiciera para saciar la curiosidad de ellos, ¿verdad? Ellos primero querían ver para luego creer, ¿verdad? Fíjense, ellos querían primero ver para luego creer, ¿verdad? Pero entonces Jesús no les va a conceder estos deseos porque ah,
ellos no entendían el plan de Dios, ni lo iban a poder entender por su duro corazón, ¿verdad? Por eso dice aquí el capítulo 16, verso 1, dice, llegaron los fariseos y los saduceos para tentarlo. Fíjese. O sea, no llegaron para aprender, sino para tentarlo, para comprobar si Jesús sabía o no sabía, o si Jesús era más inteligente que ellos, en fin, querían poner a Jesús en ridículo, ¿verdad? Y le pidieron que mostrara una señal del cielo, como diciendo, una señal del cielo, como diciendo, haz que caiga un rayo, o haz que se nuble y que llueva, o haz algo, ¿verdad? Que pase, ¿verdad? O que se oculte el sol, o que se haga un eclipse ahorita, no sé, algo le pidieron así sobrenatural. Pero él respondiendo les dijo, cuando anochece, dicen ustedes, hará buen tiempo, porque el cielo está rojo. Y por la mañana dicen, habrá tempestad, porque el cielo está rojo y nublado, dice. Y luego mire cómo les dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no las podéis distinguir. Las señales espirituales, eso que se refiere, no las podéis distinguir. ¿Qué es lo que está pasando en su entorno de ustedes? ¿Por qué pasan las cosas? ¿Verdad? La generación, dice Jesús, mala y adúltera, demanda una señal, pero esta señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Y la señal de Jonás era que Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches y después salió, ¿verdad? Salió vivo de esa prueba tan difícil, ¿verdad? Imagínese una persona que es tragada por una ballena y que pasa 3 días y 3 noches ahí adentro de la ballena y luego sale vivo. Imagínese esa cosa. Eso no es algo sencillo, ¿verdad? Es algo sobrenatural. ¿Cómo Jonás pudo salir de esa prueba tan difícil o tan sobrenatural? Solamente por la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque estaba en el plan de Dios. Algo que es inexplicable, ¿verdad? Físicamente hablando. Y ahí Jesús advierte a sus discípulos de que para que la gente conociera a Jesús, quién era, se necesitaba una revelación especial de Dios. Se necesitaba que Dios se lo revelara, que Dios le abriera el entendimiento espiritual. Los fariseos querían primero saber para luego creer, ¿verdad? Pero los apóstoles primero creyeron y luego Dios les reveló quién era Jesucristo, ¿verdad? Por eso en el versículo 13, dice el versículo 13 que al llegar a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, él, Jesús. Y ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas que resucitó o que volvió a vivir. Y Jesús le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y respondiendo Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y ahí le sigue diciendo, ¿verdad? Pero el asunto que estamos viendo aquí es que esa pequeña revelación, si lo podríamos llamar pequeña, ¿verdad? Eso que los apóstoles sabían y Pedro sabía, no lo supieron porque ellos eran más inteligentes, sino porque Dios les había dado la gracia de conocer quién era Jesús. En realidad, quién era, el Hijo de Dios, dice, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús dice, eso no te lo reveló nadie más que mi Padre, dice. En otras palabras, ah, este es lo que vamos a ver aquí, hermanos, que el tipo de fe que necesitamos o que necesita el cristiano es una fe que viene de parte de Dios, ¿verdad? Que Dios la inicia al revelarnos quién es Él,
su Hijo Jesucristo. Y a partir de ahí, la fe va creciendo, ¿verdad? Pero el punto es este, ¿no? De que Jesús no parecía el Mesías que ellos estaban esperando. Jesús, a simple vista, era común, una persona común, no tenía, eh, no andaba con vestiduras elegantes, ni andaba con cosas de lujo. Era sencillo, ¿verdad? Una persona totalmente, no pobre, pero normal, ¿verdad? Una persona que no tenía grandes cualidades físicas ni económicas, no sobresalía en lo material, en otras palabras, ni en lo físico. Era una persona sencilla, común, que nadie se podía imaginar que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y entonces, ese era lo difícil de entender, porque la gente pensaba que el Mesías iba a ser un gran personaje, grande, fuerte, poderoso, guerrero, que iba a tener grandes riquezas y que iba a poder hacer grandes cosas. Y lo que Jesús viene a mostrarnos es algo totalmente opuesto, es algo totalmente inimaginable, ¿verdad? O sea que por la mente de las personas no cabía la idea de que Jesús fuera esa persona asignada por Dios. Y ahí es donde lo que vamos a ver. Y luego Jesús, en este mismo capítulo, en el versículo 21 empieza a decir que él va a ir a Jerusalén y ahí lo van a agarrar y lo van a juzgar y lo van a golpear y lo van a matar. Y la pregunta es, ¿quién va a creer? ¿Quién va a creer en sentido lógico humano, ¿verdad? De que quién va a tener una fe, quién va a poner su fe en un Mesías así que parece insignificante, que luego lo van a agarrar y lo van a golpear y lo van a crucificar. En otras palabras, en un personaje débil, en un personaje que no va a poner resistencia, que ni siquiera se va a defender, ¿verdad? Dice, ¿quién va a tener esa fe en un personaje así? Quizá nosotros, si estuviésemos viviendo en la época de Jesús, pues no, tal vez se nos hubiese hecho poca cosa Jesús, ¿verdad? Por eso precisamente a eso se refiere cuando habla de lo pequeño, ¿verdad? Lo pequeño, el grano de mostaza era la semilla más pequeña y era la semilla más insignificante, que nadie le ponía cuidado. Era una cosita así bien chiquita que no parecía algo importante, ¿verdad? Entonces, ese es precisamente el secreto del reino de Dios, de que Dios envió a su Hijo en una forma insignificante, ¿verdad? Aun cuando nació, ¿verdad? Ustedes saben cómo nació Jesús, en un establo, pasando penurias ahí, ¿verdad? No teniendo dónde dormir su mamá cuando iba a tenerlo, en fin. Pasó muchas penalidades, ¿verdad? Sufrimientos, ¿verdad? Carencias. Y todo esto, hermanos, parecía algo totalmente inexplicable, inconcebible, ¿verdad? Entonces, y luego Jesús anuncia su muerte Jesús, y parece que, como diciendo, cómo es que yo voy a creer en una persona que la van a matar y que ahí en la cruz va a terminar, ¿verdad? Sí, simplemente, hermanos, esto parecía algo inaudito, es una fe que, como diciendo, ¿quién va a poner su fe en una persona así? ¿Verdad? ¿Quién va a confiar en una persona así? ¿Verdad? Que, que no, no se mira grande, que no se mira poderosa, ¿verdad? Y luego en el capítulo 17 Jesús se va a una montaña y se lleva a tres discípulos, a los más cercanos, a Pedro, Jacobo y Juan, y los lleva ahí y ahí se aparece en una transfiguración de luz, ¿verdad? En otras palabras, Jesús aparece radiante en una luz, ¿verdad? Y ahí dice que sale a un lado, sale Moisés y Elías, ¿verdad? Y entonces, y Jesús brilla, ¿verdad? Brilla de una manera sobrenatural, ¿verdad? Porque el brillo ese no era normal, no era, venía de Dios, ¿verdad? Algo.
algo fuera de lo común. Entonces ahí es donde ese Mesías débil, ¿verdad? Ese Mesías débil, ah, de pronto solo a ciertas personas le muestra su grandeza, ¿verdad? Aquellos discípulos que habían confiado en él, los primeros discípulos, Pedro, Jacob y Juan, eh, que fueron los principales discípulos, le muestra todo su esplendor de que él realmente lo que él era, ¿verdad? Lo que él es. Y luego vuelve a su estado de hombre normal, así, que no parece importante, ¿verdad? En otras palabras, era como algo que no cualquiera iba a poner su fe en una persona así como Jesús. Solamente los discípulos, esos tres discípulos se dieron cuenta y los demás discípulos no se dieron cuenta, porque esto solamente se lo reveló a estos tres, a Pedro, a Jacobo y Juan. Y luego Jesús les dijo que no dijeran nada, ¿verdad? En otras palabras, la fe pequeña, hermano, la fe pequeña es que ellos estaban creyendo en un personaje que aparentemente no era gran cosa, ¿verdad? Pero después él iba a mostrar su grandeza, después iba a salir adelante, ¿verdad? Que esa persona en la que ellas creyeron y confiaron, en realidad luego iba a mostrar su gloria, ¿verdad? Pero en ese momento todavía no, ¿verdad? Y por eso se refiere un poco a esto, a lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 17 dice que Jesús se transfigura y después de eso llegan donde está la gente, bajan otra vez al pueblo, bajan de la montaña, y cuando él llegó, dice que un hombre se le arrodilló y le dijo que tuviera misericordia de él, porque sufría mucho y que a veces este hombre dice que se le decía que era un hombre lunático, le decían, lunático quiere decir una persona que no estaba bien de sus facultades, de sus facultades mentales, ¿verdad? Y dice que, bueno, algunos argumentan que dice que tal vez le daba ataques epilépticos, ¿verdad? Entonces la gente como no entendía todo lo que pasaba en las enfermedades mentales, pues a muchos les decían que tenían un demonio, ¿verdad? Cuando en realidad, porque no se podían explicar qué era, ¿verdad? Los avances médicos no estaban tan avanzados como ahora, ¿verdad? Entonces a mucha gente se les señalaba como endemoniados cuando en realidad tenían una enfermedad mental, una enfermedad de la mente, de la cabeza, ¿verdad? Y dice que este hombre a veces caía en fuego y a veces se caía en el agua y generalmente son descripciones que le pasan a una persona que tiene ataques epilépticos. Dice, lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarlo, dice. Entonces Jesús va y lo sana, ¿verdad? Lo sana y entonces dice que en el versículo 20 le preguntaron a sus discípulos que por qué ellos no lo habían podido sanar, ¿verdad? Y Jesús les dice en el verso 20, les dijo, por vuestra poca fe, les dice, de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y se pasará, y nada os será imposible, dice. Pero este género no sale, dice, sino con oración, dice. Y esta versión dice y ayuno. Algunas Biblias no dicen ayuno, ¿verdad? Pero esta dice con oración y ayuno, ¿verdad? Dando a entender, hermanos, de que la fe que necesitamos tener no es en nosotros mismos, no depende tanto de nuestra fe, sino de nuestro poder, porque nosotros no tenemos el poder. El que tiene el poder es el Señor, ¿verdad? Dios es el que tiene el poder. Y si tenemos una fe, dice, aunque sea pequeña, dice, pero si es correcta, en la persona correcta, en el Dios correcto, ¿verdad? En el Dios de amor, de misericordia, podemos orarle a Él y podemos tener la confianza de que las cosas se van a ir dando de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? De acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, por eso dice que era necesario tener una fe como un grano de mostaza. En este caso, en este pasaje, no, como en el otro que vamos a ver, no se refiere tanto al tamaño de la fe, sino a la calidad de la fe. Porque la fe está puesta, el objeto de nuestra fe y el sujeto de nuestra fe es Jesús, es Dios, ¿verdad? En otras palabras, que Dios es el que
hace los movimientos y los cambios en la vida de nosotros y de las personas, ¿verdad? Entonces, el asunto es que ellos estaban pensando que no pudieron sacarlo porque pensaron que de ellos iba a salir el poder, ¿verdad? Para sanar a las personas. Y el día de hoy muchas personas así piensan, ¿verdad? Que ellos tienen el poder para sanar a las personas, pero nadie tiene poder sobrenatural, solo Dios, ¿verdad? Solo Dios. Esa es la fe correcta, aunque sea pequeña, pero es la fe correcta, ¿verdad? Entonces aquí lo que está queriendo decir es de que aunque tu fe sea pequeña o parezca insignificante, porque la palabra, aunque no aparece aquí, el grano de mostaza representa lo que parece insignificante. Un grano de mostaza es así como no sé, ustedes lo conocen, ¿verdad? Pero es como la semilla del tomate, ¿verdad? Así chiquita, ¿verdad? Es chiquita, ¿verdad? Entonces uno puede decir, Jesús usó la semilla de mostaza, pero pudo haber escogido otra semilla, ¿verdad? Pudo haber dicho como la semilla del tomate o como la semilla de así del kiwi. La semilla del kiwi es todavía creo que más chiquita, ¿verdad? Un puntito negro ahí, ¿verdad? Dan a entender, hermanos, de que las semillas, aunque son pequeñitas, ¿verdad? Ya sea la de mostaza, la de tomate o la del kiwi, la cualquiera, la semilla, aunque sea pequeña, por las cualidades que tiene, ¿verdad? Va a resultar o se va a desarrollar en algo más grande, ¿verdad? Algo más grande. Y es lo que está queriendo decir Jesús, ¿verdad? De que Él trae un conocimiento a nuestras vidas, de que Él vino insignificante a este mundo. Pero a nosotros tener esa fe en la persona correcta, ¿verdad? Eh, a través de la revelación que Dios nos da del Espíritu Santo de quién es Él, nosotros vamos a poder desarrollarnos con el Señor, ¿verdad? Desarrollar el plan de Dios. En este caso, Jesús había escogido a sus discípulos para que ellos después desarrollaran el plan de Dios, ¿verdad? Ese es el propósito principal por el cual Jesús los escogió y les reveló quién era Él y ellos empezaron a creer en Él porque ese principio se iba a desarrollar, iba a crecer, pero no tanto como para hacer milagros, ¿verdad? Sino iba a crecer para desarrollar el plan de Dios, el plan de llevar el Evangelio a las naciones. Entonces, ese es el propósito de tener una fe. El grano de mostaza, aunque era pequeñito, crecía como un árbol, ¿verdad? Llegaba a crecer como un arbusto bien grande y ahí llegaban los pájaros y hacían sus nidos y todo eso. Pero lo que está dando a entender Jesús aquí es que esa fe que no tenían los fariseos, que le estaban pidiendo siempre pruebas, ¿verdad? Los apóstoles, principalmente Pedro, Jacob y Juan, la recibieron gratuitamente por revelación de Dios, ¿verdad? En otras personas, ellos sí, los apóstoles sí sabían quién era Jesús. Hasta lo identificó Pedro claramente, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aunque te mires como una persona insignificante, una persona que no trae una grandeza por fuera sobresaliente, pero tú eres el escogido de Dios, ¿verdad? Y tú traes el reino de Dios, y el reino de Dios se vino a florecer a través al llevar el evangelio a los apóstoles, ¿verdad? Pero ellos necesitaban tener esa fe que iba a crecer, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Eh, Porque a veces se malentiende, hermanos, de que nosotros a veces pensamos de que la fe, nosotros vamos a crecer para que nosotros podamos hacer cosas, ¿verdad? Pero en realidad la fe, el que hace las cosas es Dios, es el Espíritu Santo, ¿verdad? No nosotros. Nosotros nada más somos instrumentos, ¿verdad? Pero si tenemos la fe de que el Espíritu Santo está en nosotros, el potencial está en nosotros del Espíritu Santo, Él nos va a usar para desarrollar su obra, su reino, ¿verdad? Y ese es el principal objetivo. Quiero que pasemos a la otra parte, ¿verdad? La otra parte que vamos a estudiar se encuentra en Lucas capítulo 17, porque ahí Jesús menciona también algo del grano de mostaza, ¿verdad? Del grano de mostaza. Capítulo 17 de Lucas. Es 17, primero vimos 17 de Mateo
Y luego vamos a ver 17 de Lucas. Y aquí, hermanos, es otra vez, vamos a ver que lo que parece algo insignificante, algo, que no tiene grandezas materiales ni físicas de este mundo, ¿verdad? Y comienza como algo sencillo, como algo pequeño, ¿verdad? Luego se va a transformar en algo grande. ¿Por qué? Porque Dios es el que está moviendo todo, no es el hombre. Nosotros tenemos que tener la fe de que el que está moviendo y haciendo crecer el reino no somos nosotros, es el Señor. A nosotros nos va a usar, pero no es no, las cosas no van a crecer por nuestra inteligencia o nuestro poder o nuestra capacidad de nosotros, sino que la capacidad está en tener la fe en la persona correcta, que es Dios que está produciendo el crecimiento, ¿verdad? No somos nosotros. Entonces es bien importante eso, ¿verdad? Porque ah, si no lo entendemos, no vamos a poder comprenderlo, ¿no? En el capítulo 17 de Lucas se menciona otra vez en el versículo 5 y en el versículo 6. Jesús vuelve a hablar del grano de mostaza, ¿verdad? De la fe, de una fe como el grano de mostaza, ¿verdad? Y vamos a leerlo, ¿verdad? Lucas 17, 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Ellos estaban pensando que necesitaban cantidad de fe. Fíjense. Ellos dijeron, aumentanos, ¿verdad? O sea, danos más fe, que nosotros necesitamos más fe. Pero en realidad, lo que Jesús les quiere decir no es que es la cantidad de la fe lo que hace la diferencia, sino es la calidad, el tipo de fe que tengas, en la persona que esté centrada tu fe, en quién es en el que confías o en el que tú sabes que tiene el poder para hacer las cosas, ¿verdad? Entonces es bien importante esto, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos el capítulo 16 de Lucas, porque es bien importante entender lo que está pasando. En el capítulo 15, en el capítulo 15 están las tres parábolas del gozo, ¿verdad? El hombre que pierde una oveja y va y la busca. La mujer que pierde una moneda y barre su casa hasta que la encuentra, la busca y la encuentra. Y luego el padre que su hijo se le va, ¿verdad? Y, y él tiene la fe y la confianza, el padre, de que un día su hijo va a volver, va a recapacitar y va a volver a su casa, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una persona que, ah, que ha sembrado amor en sus hijos y que un día su hijo va a reconocer ese amor y va a volver, ¿verdad? Aunque al principio parece que no. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de la calidad, aquí está hablando de una calidad del amor, de un sentimiento que es el amor, ¿verdad? Por ejemplo, el pastor tiene sus ovejas, se le pierde una, dice Jesús. Él demuestra su amor por esa oveja y va y la busca y la encuentra y la trae. Y también la mujer dice que pierde su moneda, pero ella apreciaba tanto esa moneda que no la quiere dejar dar por perdida y la busca y la encuentra. Aquí estamos viendo una acción, ¿verdad? Una acción que mueve a las personas a buscar y a encontrar. Y el padre también, aunque el padre no va a buscar a su hijo ahí donde se había ido, pero el padre sabía que el amor que le había mostrado a su hijo lo iba a hacer volver. Tarde o temprano el muchacho iba a madurar y iba a pasar por experiencias, pero iba a saber que tiene un padre con el que podía contar, ¿verdad? Con el que podía amar, que lo podía amar a él. Y empieza a poner Jesús esas parábolas dando a entender el carácter de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es? Y luego el capítulo 16 habla de un mayordomo infiel, habla de un mayordomo que era tramposo, ¿verdad? Un tramposo y al final le va mal, ¿verdad? Dando a entender aquí de que la persona que actúa mal, pues va a terminar mal, ¿verdad? Y luego, en el capítulo 16 habla del rico y Lázaro. Y ahí es algo sorprendente, ¿verdad? Porque el que era pobre, el que era
enfermo y pobre, terminó en el reino de Dios. Y el que era rico, ¿verdad? Y no le importaba, no tenía amor por los demás, terminó en el Seol, ¿verdad? Allá en las llamas, ¿verdad? Aunque eso no es literal, pero es una ilustración. ¿Dónde termina uno y dónde termina el otro, ¿verdad? Dando a entender, hermanos, que el hombre aprecia y a lo que el hombre mira como algo grande, en realidad no tiene la grandeza que parece. Y lo que parece insignificante, aquel hombre que estaba tirado en la puerta de aquella casa, sin trabajo, sin comida, sin salud, enfermo, ¿verdad? Sin un techo, sin una cama. Entonces, ese hombre parecía insignificante, que no valía nada, ¿verdad? Ese hombre terminó en el reino de Dios, ¿verdad? Terminó con Abraham, que es el hombre de la fe, dando a entender, fíjense en la ilustración de este hombre. Este hombre pobre tenía una fe pequeñita, imagínense, no tenía dinero, no tenía salud, no tenía prácticamente nada material, pero tenía una fe que era pequeñita, ¿verdad? Y esa fe pequeñita era de que había un Dios que, que le iba, que no le iba a fallar. Es todo lo que él tenía. Que sabía que al final de su vida había un Dios que en él creía, que aunque en ese momento no lo veía, al final ese Dios le iba a recompensar su pequeñita fe que tenía. Y a eso se refiere Jesús, que este hombre, ¿verdad? Este hombre pobre y enfermo que murió teniendo una mínima de fe, ¿verdad? En el Dios correcto, en el Dios verdadero, eso le fue suficiente para que Dios le comprobara a ese hombre que no había creído en vano, ¿verdad? Que no le importó la pobreza, no le importó el sufrimiento, no le importó que hubiese estado sin todo lo material que le faltaba. Y entonces a eso se refiere, ¿verdad? Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando Jesús va a decir estas palabras, llega al capítulo 17 y le dijo a sus discípulos, capítulo 17 de Lucas, es imposible de que no vengan tropiezos, dice, como diciendo, o escándalos, o cosas incomprensibles que pasan, ¿verdad? Tropiezo es algo que cuando tú te desilusionas de algo. Un tropiezo es cuando alguien te falla o alguien que tú pensabas que era buena gente, y que te amaba, te da la espalda y, y- y te lamentas de aquello, ¿verdad? O te sientes defraudado por alguna cosa. Jesús dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan tropiezos, dice, pero hay de aquel porque vienen, dice. Mejor le fuera que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Ahí está otra vez la palabra, pequeñito. La palabra pequeñito, ah, acuérdense que estamos hablando del grano de mostaza, que era pequeñito, una semilla, una persona que aquí se le llama pequeño, es porque es una persona que representa lo que no tiene grandeza, ¿verdad? Ni material, sino aquello que se mira como algo insignificante, sin importancia. Y mucha gente, hermanos, con la gente humilde, la, la- hay personas que se sienten superiores y a las personas humildes las tratan mal, ¿verdad? Las desprecian, ¿cómo se dice? Sí, las ven como de menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Dice, hay personas que no saben valorar al ser humano, dice. Y es triste, dice Jesús, pero es inevitable, dice, porque las personas están llenas de orgullo, llenas de vanidad, llenas de egoísmo, y etcétera, ¿verdad? Pero Jesús empieza a decir de que a veces hay personas que nos maltratan, ¿verdad? Pero a veces no queremos perdonar, ¿verdad? A veces no queremos perdonar. Entonces Jesús está hablando de que el pequeñito es el que perdona. El que es humilde es el que perdona. El que es orgulloso, pues no quiere ni siquiera pedir perdón, ¿verdad? Entonces, bien importante esto en lo que Jesús está enseñando, ¿verdad? De que el que es pequeño,
al que la gente lo ve como humilde, pequeño, que es una persona de menos, aparentemente esa persona es insignificante, pero en el reino de Dios es grande, ¿verdad? Es grande porque está representando el carácter de Cristo, el carácter de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso, en el versículo 4, 17:4 de Lucas, dice, mirad por vosotros mismos, dice, si tu hermano peca contra ti, si tu hermano te ofende, te lastima, te menosprecia, te humilla, o no te trata con dignidad, dice, si te ofende, repréndelo, o sea, ve y díselo. Dile que está abusando de tu nobleza, como dice el Chavo del Ocho, ¿no? Y se arrepiente, dice. O sea, si él se da cuenta de que está actuando mal contigo, perdónalo, dice, perdónalo. Hazle ver su error, pero también si él lo ve, perdónalo, reconcíliense, o sea que no sigan con esta situación, dice. Y si 7 veces al día peca contra ti, o sea, si 7 veces en un día te ofende, que claro que Jesús está exagerando, ¿verdad? Pero está usando términos hiperbólicos, engrandece la cosa para recalcar su punto, ¿verdad? Dice, si 7 veces al día peca contra ti, dice, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, dice. ¿Se da cuenta de su error? Perdónalo, dice. Porque lo importante es que la persona se dé cuenta de su error, dice. Ese es el propósito, ¿verdad? El propósito es de que las personas se den cuenta de su error, ¿verdad? Pero el que muestra la fe es aquel que perdona, ¿verdad? Es aquel que cuando vienen a uno a pedirle perdón, no guarda rencor y dice, claro que sí, te perdono, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se logró el objetivo, ¿verdad? Ya se logró el cometido. Entonces, cuando los apóstoles escucharon que las personas, los discípulos, los discípulos de Cristo, que debemos ser humildes y aunque nos menosprecien, y aunque nos maltraten, y aunque se burlen de nosotros, ¿verdad? Debemos tener la fe de que hay un Dios que juzga, ¿verdad? Hay un Dios que sabe quién está haciendo el bien. El humilde siempre Dios lo va a exaltar, ¿verdad? Entonces, pero los discípulos encontraban muy difícil perdonar porque ellos no estaban acostumbrados a eso. No estaban acostumbrados a perdonar. Eran como cualquier persona, orgullosos, ¿verdad? Y entonces, por eso dijeron otra vez los discípulos, en el versículo 5 dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, ¿verdad? Como diciendo, necesitamos más fe para poder perdonar, cuando en realidad no necesitaban más fe, lo que necesitaban es no cantidad, sino calidad. Aquí está hablando de calidad, ¿verdad? Por eso dice, entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice. En otras palabras, está hablando de la calidad del grano, ¿verdad? Ya, ya hablamos que puede ser el de mostaza, puede ser el del tomate, puede ser el del kiwi, cualquiera. Simplemente que eh, las características del tomate, del kiwi, de cualquier fruta, de la mostaza, esas son naturales, originales y esas nadie las va a cambiar. O sea, no son auténticas, ¿verdad? Eso quiere decir, tienen un carácter auténtico. Entonces, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice, puedes decir a este sicómoro. Sicómoro era un árbol grande, ¿verdad? Desarráigate y plántate en el mar y él os obedecerá. Dice. Aquí Jesús está usando una ilustración otra vez hiperbólica, está exagerando, ¿verdad? Usando un árbol que está bien plantado, pero este árbol representa el orgullo humano. No está hablando de un árbol literal, no está hablando de un árbol literal, ¿verdad? Simplemente lo está usando como una ilustración. En otras palabras, si tú tuvieras en ti esa fe o esas características del carácter de Dios, en ti, dice, aunque sea pequeñito, dice, va a ser posible de que tú puedas vencer el orgullo del otro, ¿verdad? No está hablando de un árbol literal, está hablando de lo que representa. Un árbol grande, bien plantado, está fuerte, bien enraizado, ¿verdad? Y un ser humano no lo puede arrancar con sus propias fuerzas. A veces ni una pequeña hierba podemos arrancar con nuestras manos, ¿verdad? Mucho menos un árbol. Dando a entender que el que puede hacer los cambios en la otra persona es Dios, ¿verdad?
si tú tienes la fe correcta en la persona correcta, en Dios, que es el que hace justicia y es el que transforma los corazones, dice, vas a poder lograrlo. No porque tú la tengas, sino porque tú tienes la fe en la persona correcta que puede cambiar el corazón de la otra persona. Pues Jesús está hablando de eso, ¿no? De que así como el grano, cualquier grano, ¿verdad? Pero en este caso el de mostaza, se sembraba, ¿verdad? Ese grano iba a crecer, iba a desarrollarse en algo mucho más grande, ¿verdad? En otras palabras, que la humildad que tú muestres, tarde o temprano va a transformar el corazón del orgulloso. Eso es lo que está queriendo decir, ¿verdad? No está hablando de tener un poder en la mente, ¿verdad? No está hablando de eso, sino que está hablando de la humildad de poder perdonar. Cuando tú eres una persona humilde y sabes perdonar, vas a vencer el orgullo de aquel, ¿verdad? De ese árbol que está representado sí, en un árbol fuerte que está bien arraigado, ¿verdad? Que con nada se puede sacar de la tierra. Ah, pero Dios tiene el poder de hacerlo, ¿verdad? A través de tu humildad, ¿verdad? Tú tienes la fe de que Dios te ha dado a ti la humildad, que tú la tienes, que tú estás creyendo como es Jesús, ¿verdad? Eh, aprendiendo de Jesús. Jesús, a través de su actitud aparentemente débil, aparentemente a, podríamos decir, sin poder, ¿verdad? Él pudo vencer, ¿verdad? Él pudo vencer el pecado, pudo vencer la muerte, y eso nos enseña de que el poder de la fe, pero cuando dice el poder de la fe, no es la fe que tú desarrolles o que tú tengas, sino la fe que Dios pone en ti de confiar que Él puede hacer las cosas, no tú, Él las puede hacer. Lo único que Él nos pide es que tú seas humilde y Él va a hacer lo demás, ¿verdad? Él va a hacer lo demás. Y eso es precisamente el grano de mostaza representa algo que es pequeño, que es insignificante, ¿verdad? A la vista del ser humano. Pero cuando tú tienes la fe en Dios, aunque parezca insignificante, es poderosa porque Dios es el que hace los cambios, Dios es el que hace la transformación. Lo único que tú tienes que hacer es seguir creyendo en Dios, seguir siendo humilde, seguir perdonando, seguir siendo una persona honesta, ¿verdad? Y aunque te insulten, te menosprecien, te digan que eres un tonto, fracasado, que tú no tienes gran- planes de hacer grandes cosas materiales, aunque la gente se burle porque tal vez tú seas una persona sencilla, tranquila, pero Dios está trabajando en ti, ¿verdad? La grandeza no está en lo material de afuera, ¿verdad? Sino en lo que está dentro, ¿verdad? Lo que está dentro de tu corazón, en tu mente, en tu carácter. Y eso es lo que es la fe, ¿verdad? La que está hablando aquí, ¿verdad? Y sus discípulos pues decían, aumentanos la fe porque con esa fe que tenemos no vamos a poder. Y Jesús no está hablando de la fe nuestra, de lo que podemos hacer, sino de la fe en el sentido de que Él puede hacer en nosotros. Él puede hacernos humildes y con esa humildad vamos a poder vencer el orgullo de la otra persona, ¿verdad? Mostrando nuestra humildad y pidiéndole a Dios que nos siga manteniendo con esas características. Nosotros vamos a vencer el orgullo del otro, ¿verdad? Con nuestra humildad, con nuestra manera, ah, podríamos decir tranquila, ¿verdad? De ser, ¿verdad? Ser personas de paz, ser personas justas, ¿verdad? Ser personas honradas, ¿verdad? Eso tiene más poder que el ser orgulloso, que el ser vanidoso, que el ser ah, arrogante, etcétera, ¿verdad? Entonces Jesús está hablando de esto, ¿verdad? Está hablando de esta ilustración o de esta parábola del grano de mostaza, ¿verdad? El grano de mostaza, hermanos, ya vimos de que a veces uno tiene que mantenerse humilde, ¿verdad? No a la fuerza, ¿verdad? Sino que realmente Dios ponga en nosotros esa humildad. Y lo que dice después es lo que lo ilustra, ¿verdad? Versículo 7, Lucas 17:7 dice, ¿quién de vosotros, dice Jesús, va a poner otra ilustración, otra parábola? ¿Quién de vosotros teniendo un siervo o un criado, un esclavo,
que ara, o sea, que trabaja en el campo y apacienta ganado, al volver él del campo, dice, o sea, al terminar su trabajo allá afuera en el campo, luego le dice el patrón, pasa, siéntate a la mesa, le dice. Eso es lo primero que le dice cuando viene de su trabajo. No, le dice. Más bien le dice, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Después de esto, come y bebe tú, ¿verdad? Imagínense cómo es el trabajo de un sirviente, hermano. ¿Cómo es el trabajo de un esclavo? Imagínense cómo ha de ser. De que el patrón siempre le está dando órdenes, que el patrón siempre él siempre está como en segundo lugar, ¿verdad? El patrón está primero, que hay que servir al patrón, ¿verdad? Ahora la pregunta es, quién quiere ser siervo? Todos quisiéramos ser patrones, ¿verdad? Todos quisiéramos que nos sirvan, que nos atiendan. Y aquí es lo que Jesús está hablando es de una manera de vida, ¿verdad? Una manera de vida. El siervo sabe que él necesita el trabajo. El siervo sabe que él depende de ese trabajo. Así que el siervo está acostumbrado a que lo humillen. Está acostumbrado a servir. Está acostumbrado a que le den orden. Está acostumbrado y no reniega porque esa es su única manera de vivir. Por eso Jesús pone este ejemplo, ¿verdad? Jesús cuando vino a este mundo, él no renegó, ¿verdad? Él vino a hacer ese trabajo que él sabía que a la larga él iba a ser siervo, pero después iba a ser rey, iba a ser coronado, ¿verdad? Sin embargo, llevó tiempo, ¿verdad? Él comenzó siendo humilde, ¿verdad? Él comenzó siendo ah, ah, una persona de bajo perfil, como dicen ahora, ¿verdad? Por eso dice, ¿quién de ustedes, si tiene un siervo, le va a decir, ¿sabes qué? Siéntate que ahorita yo te voy a hacer la comida. No, dice, el patrón siempre es el que da órdenes y el siervo es el que siempre obedece, ¿verdad? En otras palabras, eh, el siervo ya está acostumbrado, ya tiene una manera de vida, y aunque lo humillen, y aunque lo insulten, y aunque el patrón lo haga sentir mal, y él, todo eso le resbala. O sea, eso porque sabe que no le queda de otra. Tiene que aguantar, como decimos, ¿verdad? Tiene que aguantar, y ya sacó, en ese nivel de vida que él está, para él ya es normal vivir así, ¿verdad? Hay personas que nosotros que venimos de Estados Unidos, que venimos a los Estados Unidos, ¿verdad? Ah, quizás veníamos pensando de que aquí íbamos a hacer grandes cosas y todo eso. Seguimos trabajando, seguimos yendo a trabajar todos los días, porque necesitamos trabajar, ¿verdad? Si no, no tenemos para sobrevivir. Entonces, una persona como nosotros ya está acostumbrada a eso, ya es su sistema de vida, ¿verdad? Pero Jesús lo pone aquí como de que el ser humilde debe ser como un sistema de vida ya, ¿verdad? Que en el reino de Dios tenemos que acostumbrarnos a ser humildes, que aunque nos rebajen y aunque nos digan, sabemos de que estamos obedeciendo a Dios y tenemos el carácter de Cristo, ¿verdad? Y eso es tener la fe, ¿verdad? Es la fe, la calidad de fe, eso se refiere, ¿verdad? Y luego dice el versículo 9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? ¿El patrón le da las gracias al siervo? No, porque para eso lo contrató, para que haga su trabajo, ¿verdad? Y dice Jesús, pienso que no le va a dar las gracias porque es su trabajo, no lo está haciendo gratis también. Así también vosotros, dice, cuando hayáis hecho todo lo que os se ha dicho, todo lo que os ha sido ordenado, dice, ustedes deben decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Está hablando aquí del estado de la humildad, ¿verdad? Nosotros, como cristianos y imitadores de Jesús, ¿verdad? Tenemos la fe, tenemos la fe de que el que nos llamó a servirle, él ya nos dio el ejemplo, ¿verdad? Y no tiene que ser una fe poderosa, no nosotros vamos a transformarnos en personas humildes, sino que el Espíritu Santo es el que da la humildad, ¿verdad? Nos hace humildes, ¿verdad? Para que nosotros podamos realmente demostrar y hacer crecer el reino de Dios y que Dios pueda actuar y a trabajar a través de nosotros. Es la manera que Jesús
pudo desarrollar su ministerio, ¿verdad? De que Jesús se mantuvo siempre humilde, aun cuando lo golpearon, cuando lo insultaron, le hicieron un juicio injusto, los fariseos lo acusaron, se burlaron de él, le decían cosas, él se mantuvo siempre correcto, nunca, nunca se salió de hacer cosas indebidas, ¿verdad? Nunca hizo nada que pusiera, que mostrara que él era una persona orgullosa y que él iba a demostrarles con su reacción humana, ¿verdad? Lo que él era, porque en realidad él no era eso, ¿no? Y en realidad Jesús dijo, aprendan de mí, dijo, que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Entonces el asunto, él era auténticamente un siervo, él era auténticamente humilde, él era auténticamente una persona de bajo perfil, él no vino a presumir nada, ¿verdad? Entonces, bien importante eso, ¿verdad? Entonces, cuando él le dijo a los discípulos, tengan fe como un grano de mostaza, es porque Jesús tenía una fe como un grano de mostaza. Una de las cualidades del grano de mostaza es que el grano de mostaza resiste el calor. Fíjense, en las tierras ahí de Jerusalén hace mucho calor. Sin embargo, esa semilla germina a pesar del calor, ¿verdad? En otras palabras, tiene alta resistencia. Es una semilla que no se muere por falta de agua tan fácil. Puede pasar mucho tiempo seca, pero la siembran y sale. Entonces, cuando Jesús está hablando de esa característica, no tanto de lo pequeño, sino de lo que tiene adentro, ¿verdad? De las cualidades de sobrevivencia, ¿verdad? De las cualidades que tiene de aguantar los climas, temperaturas altas del calor de allá, ¿verdad? Es como que usted viva aquí en el desierto, ¿verdad? Aquí por Las Vegas, por allá hace mucho calor, Arizona, por allá hace mucho calor, ¿verdad? Sin embargo, la semilla de mostaza aguanta temperaturas ah, extremas. Eso es lo que quiere decir. Cuando dice, si tuvieras fe, una fe que resiste, que sabe que Dios está en control de todo, que sabe que Dios es el que te va a recompensar, que sabe que Dios es el que está en ti, ¿verdad? Te podrán hacer miles de cosas, te podrán humillar, te podrán ofender, te podrán insultar, como le hicieron a Jesús, pero él pudo salir adelante. Él nada lo detuvo. Él pudo resistir todas las cosas que le hicieron, ¿verdad? Y eso se refiere al grano de mostaza, que es un grano que resiste la adversidad, ¿verdad? Si tú no resistes la adversidad, las pruebas y todo eso, y en la primera te me rajas, dices, no, pues ya no quiero, ya no puedo, ¿verdad? Dice Jesús, no, no, tú no tienes fe como un grano de mostaza porque no resistes. No resiste el calor, no resiste la prueba. Entonces, te secas y ya no das fruto, ¿verdad? Mientras que la semilla de mostaza es una semilla resistente que sobrevive a las temperaturas. A eso se refiere más que todo, que es una semilla de alta resistencia. Y lo que Jesús está diciendo acá, que nosotros necesitamos tener una fe de alta resistencia, ¿no? Que podamos aguantar las humillaciones o lo que y que tengamos siempre el poder de poder perdonar, de poder, de no achicarnos, de no desanimarnos, ¿verdad? Sino de salir adelante. Esa es la fe del grano de mostaza, que soporta la adversidad, que soporta la sequía, soporta el calor. Y en realidad eso es algo que a veces no se nos ha explicado, porque a veces siempre se refiere al tamaño, ¿verdad? Pero aparte de que era pequeña, era resistente, ¿verdad? Y es resistente. Entonces usted la ve así como una semilla que pueden pasar ahí un montón de tiempo ahí arrinconada y parece que ya no sirve y la siembran y da fruto. ¿Cómo es que no se murió? ¿Verdad? Dando a entender que es una fe que no muere fácilmente, ¿verdad? Pero es bien importante esto, ¿no? Porque si no entendemos eso, pues vamos a pensar que necesitamos fe en cantidad, cuando en realidad lo que Jesús está hablando es una fe de calidad, ¿verdad?
una calidad que resiste las adversidades, resiste las pruebas. Y que aunque le parece que le están yendo en su contra todos, así pasó Jesús, parecía que todos estaban en su contra, pero al final él venció, ¿verdad? Él venció, porque lo que traía era una fe de alta resistencia, una confianza que el Padre no le iba a dejar ni le iba a abandonar y que todo iba a salir perfectamente según el plan de Dios. Y esa es la fe que Cristo le quería enseñar a sus discípulos y nos quiere enseñar a nosotros hoy, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, hermanos, y vamos a ver si alguno de ustedes quiere comentar algo. Le agradezco que se queden un poquito después y pueden comentar con toda libertad. Vamos a terminar la grabación, pero nos quedamos aquí para comentarios. Bendiciones.